¿cómo están? Bendiciones de lo alto. Qué alegría tenerlos por aquí en nuestro canal Escuela Bíblica Infantil Los Peques, donde estamos aprendiendo historias bíblicas, hermosas historias que nos están enseñando de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener una historia muy linda. Pero si quieres conocer de esta historia, quédate con nosotros, suscríbete y vamos para la clase. ¿Te acuerdas de nuestra clase anterior? Estábamos hablando de la creación y hablamos que el universo estaba todo oscuro, que no había nada, que solo había tinieblas y oscuridad. Pero Dios decidió crear y formarlo todo. ¿Sí te acuerdas? Que el primer día creó el día y la noche, el segundo día creó el cielo y el mar, el tercer día creó la tierra, las plantas y todos los árboles, el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto, los animales del agua y los animales del aire. Y el sexto día creó al hombre, ¿sí? Al hombre y a la mujer. Pero también vimos que el séptimo día, dice la Biblia, que Dios descansó. A eso se le llamó la creación de todas las cosas. Y el mundo en ese entonces estaba muy contento porque todo era bueno, todo era lindo en aquel entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué hubo un cambio? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama el primer pecado. ¿Y sabes cómo se llama el primer pecado? La desobediencia. Yo te quiero contar un cuento antes de entrar a la clase. Y este cuento se llama El pollito desobediente. Mira qué lindo está el pollito con su mamá y sus amiguitos, ¿sí los ves? Y todos sus hermanitos. La mamá le había advertido al pollito que no se alejara de ella, ni de la granja donde ellos habitaban. Pero el pollito un día no quiso hacerle caso a la mamá, sino que empezó a saltar y a saltar, a correr y a correr. Y sin saber se fue alejando y alejando de la granja donde estaba su mamá, sus amiguitos y sus hermanitos. Un día empezó a seguir a una pequeña lombricita y empezó a seguirla y a seguirla y a seguirla y no se dio cuenta que cada día se estaba alejando más de aquel lugar. Empezó a seguirla y cuando se dio cuenta ya estaba de noche, se había perdido y no encontraba cómo regresar a su casa. ¿Todo por qué? Porque había desobedecido a su mamá. Dice la historia que el pollito, ya muy a oscuras, empezó a llorar y a decir: estoy perdido. De un momento a otro empezó a escuchar muchos ruidos. Y él dijo: ay, va a venir un animal grande y me va a comer, viene algo. Y de repente empezó a escuchar sonidos, bum, 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 y eran mucho más fuertes y él estaba muy asustado y dijo: me van a comer, ¿por qué no le hice caso a mi mamá y me hubiera quedado en la granja? Pero cuando él miró, eran las manos del dueño de la granja, que había salido a buscarlo porque sabía que se había perdido. Así que cuando él miró, era el dueño de la granja y estaba muy contento de saber que él lo había ido a encontrar. Así que el pollito regresó con su mamá, sus hermanitos y sus amiguitos y nunca más le desobedeció. ¿Ves la importancia de obedecer, de prestar atención, de escuchar y de no desobedecer cuando se nos dice algo? Bueno, el primer pecado, la historia que te voy a contar hoy, se trata de eso. La Biblia dice que Dios había hecho al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, pero algo pasó con ellos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Dice la historia que Dios los había hecho a ellos perfectos, hermosos. No había nada que los atormentara ni nada que los angustiara. No tenían que trabajar, no tenían que sembrar la tierra, no había dolor, no había enfermedad, no había sufrimiento, nada de estas cosas. El mal no existía, todo era bueno.
Así que Dios le dice a Adán y Eva que no coman de un árbol que Dios había creado en el huerto, que obedecieran, que escucharan la voz de Dios, que de todos los árboles del huerto podían comer, menos del que Dios les había advertido que no comieran. Pero la Biblia dice que Adán y Eva no escucharon ese consejo. Un día la Biblia dice que Eva y Adán estaban en el huerto y Eva de repente empieza a caminar por el huerto y es ahí donde empiezo a contarle la historia. La historia dice que ellos estaban en el huerto, en la presencia de Dios, con el Señor. Pero un día a Eva se le apareció la serpiente. Y la serpiente era el diablo disfrazado en ella. Y la serpiente le dijo: Eva, con que Dios te dijo que no comas del huerto, del árbol que está en el huerto, eso es mentira. Si ustedes comen, van a ser como dioses. Van a conocer el bien y el mal, van a saber todo. Eso es mentira lo que Dios te dice. Desobedece a los mandatos de Dios. ¿Y saben qué hizo Eva? La Biblia dice que Eva comió de ese fruto. ¡Qué tristeza lo que hizo Eva! Y una vez que comió, también le dio a su esposo Adán. Y los dos comieron del fruto prohibido que Dios les había dicho que no comieran. Así que los dos comieron, y cuando comieron se miraron el uno con el otro y se dieron de cuenta que estaban desnudos. Así que corrieron y se hicieron delantales con hojas de higueras porque se avergonzaban de su desnudez. Cuando Dios los vio en esa condición, los llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dijo: Señor, me escondí porque tuve miedo. El miedo no existía. Así que Dios le preguntó: ¿pero por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol del cual yo te dije que no comieras? ¿Desobedeciste a lo que yo te dije? Y Adán le dijo: Señor, la mujer que me diste, ella me engañó. Y Eva dijo: Señor, la serpiente me engañó. Así que el Señor, cuando los vio así, dijo: voy a darles una sentencia, porque cuando desobedecemos hay una consecuencia por nuestra desobediencia. Por eso es tan importante obedecer a Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, cuando Él nos avisa. Es muy importante obedecer a Dios. Y dice la Biblia que a cada uno de ellos dio una sentencia. A Adán el Señor le dijo: con trabajo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan diario, vas a tener que sembrar la tierra y la tierra ya no te va a dar el fruto como antes te lo daba. Y a la mujer le dijo: con dolor vas a tener a tus hijos. Esa fue la sentencia que el Señor le dio. Y le dijo: y tu marido se enseñoreará sobre ti. A la serpiente también le dijo el Señor: tú vas a ser maldita sobre todos los animales de la tierra, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Amén. Y esa fue la sentencia que Dios les dio a cada uno de ellos. Pero no terminó allí la consecuencia de su desobediencia, sino que el Señor dice que como ellos estaban desnudos, les hizo a ellos delantales. Sacrificó un animal para que con la piel de esos animales ellos se pudieran vestir. Miren las caritas que ellos tienen. Ya no tienen la misma cara de alegría y de felicidad, sino que ahora están tristes porque sabían que tenían que salir del huerto del Edén. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Ahora ellos tenían que salir de allí a un lugar que ellos ya no conocían. Ya no estaban bajo la presencia y la cobertura de Dios. Pero Dios puso un ángel en el huerto con una espada para que ellos no regresaran a aquel lugar, porque había un árbol de vida al cual ellos podían comer y vivir eternamente. Pero Dios puso un ángel para que cuidara aquel lugar y ellos no regresaran allí. Miren qué triste lo que hace el pecado. Mira qué triste lo que hace la desobediencia. Si tú te quieres acercar a Dios, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es que nos separa de Dios. Y aquí tenemos una cajita muy llamativa, y es que el pecado es representado como este. ¿Y sabe qué hace el pecado? El pecado, ¿qué hace? Nos separa
de Dios. Eso hace el pecado. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con nuestras obras, con nuestra conducta, mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Cuando Dios nos está diciendo una cosa, cuando papito o mamita nos están diciendo no desobedezcas, haz tus tareas, ve al colegio, cómprame esto, haz lo otro, obedezca a Dios, obedece a tus padres, porque cuando hacemos eso, a Dios le agrada. ¿Sabe? A Dios le agrada mucho cuando nosotros como hijos de Dios le obedecemos a Él. Bien, amiguito, vamos a cantar una historia que habla sobre tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos. Acuérdense que Eva vio el fruto, lo codició y se lo comió. Con sus pies corrió hacia el árbol, ¿sí? Con sus manos las tomó y con su corazón pecó hacia Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos, con lo que oyen, porque ella oyó a la serpiente a quien no debía de oír. Y esta canción se llama Cuidadito, ¿sí? Y vamos entonces a cantar esta canción que dice: cuidadito corazoncito lo que sentís, cuidadito corazoncito que sentís, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito corazoncito lo que sentís, cuidadito mis oídos lo que oís, cuidadito mis oídos lo que oís, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito mis oídos lo que oís, cuidadito mis manitos que tocas, cuidadito mis manitos que tocas, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito mis manitos que tocas, cuidadito piececitos donde vas, cuidadito piececitos donde vas, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito piececitos donde vas, cuidadito mis ojitos lo que ves, cuidadito mis ojitos lo que ves, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito mis ojitos lo que ves, cuidadito mi boquita lo que hablas, cuidadito mi boquita lo que hablas, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito mi boquita lo que hablas. ¿Sí? Miren, el corazón hay que tener mucho cuidado de no dejar entrar nada de esos malos deseos ni de esas malas intenciones. También hay que tener mucho cuidado con nuestros oídos, con nuestras manitos, con nuestros piececitos, con nuestros ojitos, con nuestra boquita. Todo esto hay que tener mucho cuidado para que no entremos en el pecado que entró Adán y Eva. ¿Te gustó esta historia, mi amiguito? Uy, para la próxima clase vamos a tener otra historia mucho más bonita. Suscríbete a nuestro canal para que vean muchas más las historias que te lleguen a ti y compártelas a todos los niños. ¡Que Dios te bendiga!